el silencio que precede a la tormenta. En el mundo del fútbol, pocas figuras han logrado construir una imagen tan sólida, tan impecable y tan profundamente respetada como la de Fernando Torres. Durante años, su nombre no solo evocó goles inolvidables, títulos históricos y momentos que marcaron generaciones, sino también una vida personal aparentemente estable, discreta y ajena al ruido mediático que suele envolver a las grandes estrellas. Pero como ocurre tantas veces, la realidad, o al menos la versión que finalmente sale a la luz, puede ser muy distinta a la que el público cree conocer. Todo comenzó con un silencio extraño, incómodo, que empezó a notarse en sus apariciones públicas. Las entrevistas eran cada vez más escasas, las publicaciones en redes sociales más calculadas, más frías. Aquellos que seguían de cerca su vida comenzaron a percibir pequeños detalles. La ausencia de su esposa en eventos importantes, la falta de fotografías familiares, la mirada perdida en algunas declaraciones donde antes brillaba la seguridad de un hombre que lo tenía todo bajo control. Nadie dijo nada al principio. En el universo de las celebridades, el silencio suele ser interpretado como una estrategia, no como una señal de crisis. Pero esta vez era diferente. Las primeras especulaciones surgieron en círculos cercanos al entorno del exfutbolista. Personas que, sin revelar sus identidades, insinuaban que algo no iba bien en el matrimonio de Torres. Comentarios ambiguos, filtraciones discretas, rumores que parecían demasiado concretos para ser simples invenciones. Sin embargo, durante semanas, incluso meses, no hubo confirmación oficial. Solo sombras. Y entonces todo cambió. Una noche, sin previo aviso, una serie de imágenes comenzaron a circular en Internet. Fotografías borrosas al principio, luego cada vez más claras. En ellas, se podía ver a Torres en una situación que no dejaba lugar a demasiadas interpretaciones. Acompañado por una mujer desconocida, en un ambiente íntimo, lejos de cualquier contexto profesional o público. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron. Los medios comenzaron a investigar, a confirmar, a reconstruir los movimientos del exjugador en los últimos meses. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo se conocían? ¿Era simplemente una amistad o había algo más? Mientras tanto, Torres guardaba silencio, pero ese silencio ya no protegía. Al contrario, alimentaba la incertidumbre. Los periodistas más experimentados sabían que estaban ante algo grande. No se trataba solo de una posible infidelidad, sino de la caída de una imagen cuidadosamente construida durante décadas. Porque Fernando Torres no era solo un ídolo del fútbol. Era para muchos el ejemplo del deportista que había sabido mantener su vida privada lejos del escándalo, hasta ahora. Días después de la filtración de las imágenes, llegó el comunicado. Breve. Directo. Sin rodeos. Torres anunciaba oficialmente su separación. No hubo detalles extensos, ni explicaciones emocionales. Solo unas pocas líneas confirmando lo que ya era imposible negar. Su matrimonio había llegado a su fin. Agradecía el respeto a su privacidad y pedía comprensión en un momento que calificaba como profundamente personal. Pero el daño ya estaba hecho. Lejos de calmar la situación, el comunicado abrió la puerta a nuevas preguntas. Porque si bien confirmaba la ruptura, no explicaba nada. No hablaba de las imágenes. No mencionaba a la mujer desconocida. No aclaraba si la separación era reciente o llevaba tiempo gestándose. Y en ese vacío, los rumores crecieron. Algunos medios comenzaron a reconstruir una historia paralela. Una historia que hablaba de distancias emocionales, de agendas incompatibles, de años de desgaste silencioso. Según estas versiones, el matrimonio de Torres no había sido tan perfecto como parecía. Había tensiones, discusiones, momentos difíciles que nunca trascendieron al público. Otros citados, sin embargo, iban más allá. Se hablaba de una relación secreta que habría comenzado meses atrás. De encuentros discretos, de viajes cuidadosamente organizados para evitar ser vistos. De una doble vida que, finalmente, había sido descubierta. Pero ¿qué había de cierto en todo esto? Para entenderlo,
era necesario retroceder en el tiempo, mucho antes de las fotografías, mucho antes del comunicado, incluso antes de los primeros rumores. Había que volver al inicio, a los años en los que Torres no era una estrella mundial, sino un joven futbolista que comenzaba a destacar en el Atlético de Madrid. A los días en los que su vida personal empezaba a tomar forma junto a la mujer que, durante años, sería su compañera. Su historia de amor siempre fue descrita como sólida, discreta, casi perfecta. Se conocieron lejos de los focos. Construyeron una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo. Y lograron mantenerla incluso cuando la carrera de Torres lo llevó a otros países, a otros clubes, a una exposición mediática cada vez mayor. Durante años, fueron el ejemplo de estabilidad en un entorno donde las rupturas son casi inevitables. Por eso, la noticia de su separación no solo sorprendió, desconcertó, porque nadie, o casi nadie, la había visto venir. Sin embargo, algunas voces comenzaron a señalar que las señales estaban ahí, solo que nadie quiso verlas. Cambios sutiles en su comportamiento, decisiones personales que parecían no encajar con la imagen que proyectaba. Momentos en los que la distancia entre ambos se hacía evidente para quienes sabían observar. El problema es que, en el mundo de las celebridades, la percepción suele estar cuidadosamente controlada. Y Torres era un maestro en eso. Siempre correcto, siempre medido, siempre evitando cualquier polémica. Incluso en los momentos más intensos de su carrera, cuando la presión mediática era máxima, logró mantenerse al margen de los escándalos. Hasta ahora, porque esta vez no había forma de controlar la narrativa. Las imágenes estaban ahí, el comunicado también, y el interés del público no hacía más que crecer. Mientras tanto, la identidad de la mujer misteriosa seguía siendo un enigma. Algunos medios afirmaban tener pistas. Se hablaba de una figura relacionada con el mundo del deporte, aunque no necesariamente del fútbol. Otros sugerían que se trataba de alguien completamente ajeno a ese entorno, lo que haría la historia aún más intrigante. Lo único claro era que no se trataba de una aparición casual. Las fotografías mostraban una cercanía, una complicidad que difícilmente podía explicarse como una simple amistad. Había gestos, miradas, detalles que hablaban de algo más profundo. Y eso fue lo que terminó de encender la polémica. Porque más allá de la separación, lo que realmente impactó fue la posibilidad de que hubiera existido una traición. Que la historia de amor que durante años fue presentada como ejemplar, hubiera terminado de una forma tan abrupta, tan inesperada. Sin embargo, aún faltaba lo más importante, la versión de Torres. Porque hasta ese momento, todo lo que se sabía provenía de imágenes, rumores y un comunicado cuidadosamente redactado. Pero el verdadero alcance de la historia, sus matices, sus causas, sus consecuencias, solo podía entenderse si él decidía hablar. Y esa decisión, según fuentes cercanas, estaba cada vez más cerca. Lo que nadie imaginaba era que, cuando finalmente rompiera el silencio, lo que revelaría no solo confirmaría algunas sospechas, sino que cambiaría por completo la forma en que el público entendía su historia. Porque a veces la verdad no es lo que parece. Y en el caso de Fernando Torres, la verdad estaba a punto de salir a la luz, con una fuerza que nadie estaba preparado para enfrentar. La verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Cuando finalmente Fernando Torres decidió hablar, no lo hizo con prisas, ni en medio de una tormenta mediática improvisada. Eligió cuidadosamente el momento, el lugar, y sobre todo, las palabras, porque sabía que cada frase sería analizada, cada pausa interpretada, cada gesto amplificado hasta el extremo. Y sin embargo, lo que dijo no fue lo que el público esperaba. La entrevista se emitió en horario estelar. No hubo anuncios previos grandilocuentes, pero bastó un breve adelanto para que la audiencia se disparara. En cuestión de horas, millones de personas estaban pendientes de una sola cosa: escuchar la verdad de un hombre que durante años había sido sinónimo de discreción. Torres apareció sereno, aunque visiblemente más delgado, con una mirada distinta.
No era el futbolista que celebraba goles con rabia contenida, ni el ídolo que levantaba trofeos. Era alguien que parecía haber atravesado un proceso interno complejo, silencioso, probablemente doloroso. Y entonces habló. Durante mucho tiempo, comenzó, viví intentando ser la persona que todos esperaban que fuera. Esa frase marcó el tono de todo lo que vendría después. No hubo negaciones. Tampoco excusas inmediatas. En luz ya, en lugar de eso, Torres decidió construir un relato que iba más allá de las imágenes filtradas, más allá del escándalo superficial. Habló de desgaste emocional, de rutinas que se volvieron distantes, de silencios dentro del hogar que pesaban más que cualquier discusión. Según sus propias palabras, su matrimonio no se rompió en un instante. No hubo un evento único que lo destruyera todo. Fue, en cambio, un proceso lento, casi imperceptible desde fuera, pero devastador desde dentro. Nos fuimos alejando sin darnos cuenta, confesó. Y cuando quisimos reaccionar, ya estábamos demasiado lejos. La audiencia quedó en silencio, porque esa versión no encajaba del todo con la narrativa que se había construido en los medios. No había dramatismo excesivo, no había acusaciones directas. Solo una tristeza contenida, una aceptación que parecía más madura que escandalosa. Pero entonces llegó el momento que todos esperaban. La mujer. El presentador no tardó en abordar el tema, consciente de que era la pieza central del interés mediático. Las fotografías, las especulaciones, las teorías. Todo apuntaba hacia ella. Y Torres no evitó la pregunta. «Oh, sí», dijo con firmeza, «existe alguien». No fue una revelación explosiva en términos de contenido, pero sí en su forma. No hubo titubeos, no intentó minimizarlo, no habló de confusión ni de errores pasajeros. Reconoció su existencia con una naturalidad que desconcertó a muchos. Sin embargo, lo que dijo a continuación cambió por completo el rumbo de la conversación. No es la causa de la ruptura, aclaró. Es una consecuencia. Esa distinción, aparentemente simple, desató una nueva ola de reacciones, porque implicaba que la historia no era la que muchos habían asumido. No se trataba de una infidelidad que destruyó un matrimonio perfecto, sino de una relación que surgió en medio de una crisis ya existente. Pero, ¿era eso suficiente para cambiar la percepción pública? Para algunos no. Las redes sociales se dividieron rápidamente. Había quienes defendían su honestidad, valorando que no hubiera ocultado la verdad. Otros, en cambio, consideraban que estaba intentando justificar lo injustificable, que, independientemente del contexto, la aparición de una tercera persona siempre sería vista como una traición. Y en medio de ese debate, surgieron nuevos detalles. Fuentes cercanas al entorno del exfutbolista comenzaron a aportar información adicional. Se hablaba de meses de terapia de pareja, de intentos fallidos por reconstruir la relación, de decisiones difíciles que se pospusieron una y otra vez en nombre de la familia, porque había otro elemento clave en esta historia. Los hijos. Torres fue especialmente cuidadoso al hablar de ellos. Evitó dar detalles innecesarios, pero dejó claro que habían sido, y seguían siendo, su prioridad absoluta. La separación, según explicó, se gestionó intentando protegerlos al máximo, evitando conflictos públicos, manteniendo una comunicación respetuosa entre ambas partes. Pero incluso en ese terreno, las dudas persistían, porque si todo se había hecho con tanto cuidado, ¿cómo fue posible que las imágenes salieran a la luz de esa manera? Esa pregunta no obtuvo una respuesta directa. Torres insinuó que había personas interesadas en que la historia se hiciera pública, pero no dio nombres ni detalles. Habló de circunstancias fuera de su control y de decisiones que otros tomaron, dejando entrever que la filtración no fue accidental. Y eso añadió una nueva capa de complejidad al caso, porque ya no se trataba solo de una ruptura personal, sino de un posible juego de intereses detrás de la exposición mediática. ¿Quién se beneficiaba de esa filtración? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué había ocurrido realmente en los días previos a la publicación de las imágenes? Mientras esas preguntas quedaban en el aire, la atención volvió a centrarse en la figura de la mujer misteriosa. Poco a poco, su identidad comenzó a definirse. No era una celebridad en el sentido tradicional.
No aparecía regularmente en los medios. No tenía una presencia pública significativa. Pero estaba vinculada a círculos donde el deporte, la gestión y la comunicación se cruzaban. Una figura discreta, pero no completamente ajena al entorno en el que Torres se movía. Eso explicaba, en parte, cómo se habían conocido. Según algunas fuentes, el primer contacto se produjo en un contexto profesional. Un evento, una colaboración, una conversación que, en aquel momento, no tenía ninguna connotación personal. Pero con el tiempo, y en medio de la crisis que Torres describía, esa relación evolucionó. No de forma abrupta, no como un impulso momentáneo, sino como algo que creció en paralelo a la distancia que se abría en su matrimonio. Ese detalle fue clave para entender la narrativa que Torres intentaba construir. No se presentaba como alguien que había tomado una decisión impulsiva, sino como alguien que, en medio de una transformación personal, había encontrado una conexión inesperada. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Era eso suficiente para justificar lo ocurrido? La respuesta, como suele suceder en estos casos, dependía de quién la diera. Para algunos, la honestidad de Torres marcaba la diferencia. Para otros, llegaba demasiado tarde. Mientras tanto, su exesposa, hasta ese momento en silencio, comenzaba a preparar su propia versión de los hechos. Y según quienes conocían de cerca la situación, esa versión no coincidiría del todo con la que el exfutbolista había presentado. Porque en toda historia hay al menos dos perspectivas. Y cuando ambas salen a la luz, la verdad deja de ser un relato único para convertirse en un terreno de interpretaciones, contradicciones y emociones encontradas. Lo que estaba claro era que esto no había terminado. Al contrario, la entrevista de Torres no cerró el capítulo. Lo abrió. Y lo que vendría a continuación prometía ser aún más impactante. Porque cuando la otra parte decidiera hablar, el equilibrio de la historia podría cambiar por completo. La otra versión, cuando el silencio se rompe desde el otro lado. Durante días, tras la entrevista de Fernando Torres, el relato parecía haberse estabilizado. No completamente, pero sí lo suficiente como para que muchos creyeran que lo esencial ya había sido dicho. La narrativa de un desgaste progresivo, de una ruptura inevitable, de una nueva relación nacida en medio de una crisis emocional. Todo parecía encajar dentro de una lógica comprensible, incluso humana. Pero esa sensación duró poco, porque el silencio del otro lado, el de su exesposa, no era vacío. Era contención, y cuando finalmente se rompió, lo hizo con una fuerza que nadie esperaba. No fue una entrevista televisiva ni una declaración impulsiva. Fue algo más calculado, más frío, pero también más contundente. Un comunicado extenso, cuidadosamente redactado, difundido a través de su entorno más cercano. Un texto que no buscaba escándalo, pero que tampoco evitaba la verdad. Desde la primera línea, el tono era distinto. No había dramatismo innecesario, pero sí una firmeza que contrastaba con la serenidad medida de Torres. No hablaba de procesos difusos ni de distancias inevitables. Hablaba de hechos. Durante años, comenzaba el comunicado, se ha intentado proteger nuestra vida privada, incluso cuando eso significaba callar aspectos que me afectaban profundamente. Esa frase, por sí sola, ya alteraba el equilibrio del relato, porque sugería algo que hasta ese momento no había sido mencionado con claridad, que el silencio no había sido mutuo, que una de las partes había decidido no hablar, no por falta de cosas que decir, sino por una elección consciente de preservar algo que, finalmente, no pudo sostenerse. A medida que el texto avanzaba, la diferencia de perspectivas se hacía evidente. Mientras Torres había hablado de un alejamiento progresivo, ella describía momentos concretos, episodios que, según sus palabras, marcaron puntos de inflexión en la relación. No eran escándalos públicos, ni situaciones explosivas, pero sí decisiones, actitudes, ausencias que fueron acumulándose con el tiempo. Las crisis no aparecen de la nada, afirmaba. Se construyen con pequeñas acciones que, repetidas, terminan por romper lo que parecía sólido. La frase resonó con fuerza, porque, sin mencionar directamente a la mujer misteriosa, dejaba entrever que la historia no comenzaba donde Torres había dicho que comenzaba.
que había antecedentes, que el desgaste no era solo emocional, sino también resultado de dinámicas que, desde su perspectiva, no habían sido abordadas de la misma manera por ambas partes. Y entonces llegó el punto más delicado. Por primera vez, ella se refería indirectamente a la tercera persona. No todas las consecuencias son accidentales, escribió. Algunas son elecciones. No dio nombres. No necesitaba hacerlo. La implicación era clara. Para ella, la relación de Torres no era simplemente el resultado de una crisis previa, sino parte de una cadena de decisiones que habían contribuido activamente a la ruptura. La reacción fue inmediata. Los medios que, días antes, habían adoptado en gran medida la narrativa de Torres, comenzaron a reconsiderar sus enfoques. Las tertulias se llenaron de opiniones encontradas. Expertos en relaciones, periodistas, figuras públicas, todos tenían algo que decir. Y el público, una vez más, se dividió. Había quienes veían en el comunicado una reivindicación legítima, una necesidad de equilibrar una historia que había sido contada desde un solo lado. Otros, en cambio, consideraban que reabría heridas innecesarias, que convertía una situación ya compleja en un conflicto público aún más difícil de gestionar. Pero más allá de las interpretaciones, había un hecho innegable. La historia ya no era la misma, porque ahora tenía dos versiones. Y entre ellas, las contradicciones comenzaban a aparecer. Mientras Torres hablaba de una relación que surgía como consecuencia de un matrimonio ya roto, el comunicado sugería que esa relación pudo haber influido en el proceso de ruptura mucho antes de lo que él había reconocido. Mientras él insistía en el respeto mutuo y la gestión cuidadosa de la separación, ella dejaba entrever momentos en los que ese equilibrio no había sido tan claro. No eran acusaciones directas, pero tampoco eran coincidencias. Y en ese espacio de ambigüedad, la percepción pública empezó a cambiar. Las redes sociales, siempre rápidas en tomar partido, se convirtieron en un campo de debate constante. Fragmentos del comunicado se compartían, se analizaban, se comparaban con las palabras de Torres. Cada frase era interpretada, cada matiz discutido. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir nuevos elementos. Personas del entorno cercano a la pareja, amigos, conocidos, antiguos colaboradores, empezaron a filtrar versiones parciales de lo ocurrido. Ninguna completamente confirmada, pero todas lo suficientemente coherentes como para alimentar la sensación de que la historia era mucho más compleja de lo que parecía. Se hablaba de discusiones que nunca trascendieron, de decisiones profesionales que afectaron la vida personal, de momentos en los que la distancia no fue solo emocional, sino también física. Y en medio de todo eso, la figura de la mujer misteriosa volvía a ocupar el centro de la atención. Porque si bien su identidad ya era parcialmente conocida, su papel en la historia seguía siendo objeto de debate. ¿Había sido realmente una consecuencia? ¿O, como sugería el comunicado, una elección que aceleró lo inevitable? Esa pregunta, lejos de resolverse, se volvió aún más intensa. Mientras tanto, Torres guardaba silencio. No hubo una respuesta inmediata al comunicado. Ninguna réplica pública, ninguna aclaración adicional. Solo una pausa que muchos interpretaron como estratégica, pero que otros vieron como una señal de que la situación había tomado un rumbo inesperado incluso para él. Porque ahora, ya no se trataba solo de explicar una ruptura. Se trataba de defender una versión. Y eso, en el mundo de las figuras públicas, es mucho más complicado. A medida que pasaban los días, una sensación comenzaba a instalarse en la opinión pública. La de que la verdad no estaba completamente en ninguna de las dos versiones, sino en algún punto intermedio, difícil de definir, incómodo de aceptar. Porque las relaciones, incluso las más visibles, rara vez son tan simples como parecen. Y cuando se rompen, lo que queda no es una historia clara, sino un conjunto de recuerdos, decisiones y emociones que cada parte interpreta de manera distinta. Porque en medio de ese cruce de versiones, de ese equilibrio frágil entre lo público y lo privado, había algo que todavía no había sido revelado por completo. Algo que, según fuentes cercanas, cambiaría nuevamente el rumbo de la historia. Y esta vez, no vendría ni de Torres ni de su exesposa.
vendría de alguien que hasta ese momento había permanecido completamente en la sombra, pero que estaba a punto de dar un paso al frente, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La revelación final, cuando la verdad ya no puede ocultarse. El silencio que siguió al enfrentamiento indirecto entre Fernando Torres y su exesposa no fue un cierre. Fue una pausa tensa, como ese instante previo a una confesión que lo cambia todo. Durante días, la atención mediática se mantuvo en suspenso, como si todos intuyeran que aún faltaba una pieza clave. Y entonces ocurrió. No hubo filtraciones anónimas, ni fotografías robadas, ni rumores disfrazados de información. Esta vez, la verdad llegó de forma directa, sin intermediarios. La mujer que durante semanas había sido descrita como la misteriosa tercera persona, decidió hablar. Su aparición no fue estridente. No buscó titulares fáciles, ni provocaciones innecesarias. Eligió un formato más íntimo, más controlado. Una entrevista concedida a un medio digital de prestigio, lejos del sensacionalismo inmediato, pero imposible de ignorar. Desde el primer momento, quedó claro que su versión no sería decorativa. No soy un secreto, dijo, pero tampoco soy la historia que se ha contado sobre mí. Esa frase, tan sencilla como firme, marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la narrativa dejaba de girar exclusivamente en torno a Torres y su exesposa. Había una tercera voz, y esa voz no estaba dispuesta a aceptar el papel que se le había asignado. A diferencia de lo que muchos esperaban, no se presentó como víctima ni como intrusa. Su discurso fue más complejo. Reconoció la relación con Torres, pero cuestionó profundamente la forma en que se había interpretado. Cuando conocí a Fernando, explicó, no encontré a un hombre en una relación feliz que de repente decidió romperlo todo. Encontré a alguien que ya estaba perdido, que llevaba tiempo intentando entender qué quería y quién era fuera de lo que todos esperaban de él. Esa declaración no solo reforzaba parte de lo que Torres había dicho, sino que añadía un matiz emocional que hasta entonces había faltado, pero también introducía una tensión evidente con la versión de la exesposa, porque si bien no negaba el dolor causado, sí rechazaba la idea de haber sido el origen de la ruptura. Según sus palabras, su relación con Torres comenzó en un momento en el que la pareja ya estaba emocionalmente separada, aunque no lo estuviera de manera oficial. Y, sin embargo, no evitó la autocrítica. No todo fue correcto, admitió. Hay decisiones que, aunque se entiendan con el tiempo, no dejan de tener consecuencias. Esa honestidad parcial descolocó a muchos, porque no era una defensa total, pero tampoco una confesión de culpa. Era, en esencia, una tercera perspectiva que complicaba aún más una historia que ya parecía difícil de ordenar. Pero lo más impactante aún estaba por venir. En la parte final de la entrevista, la conversación tomó un giro inesperado. El periodista, consciente de la magnitud del momento, abordó una cuestión que hasta entonces había permanecido en segundo plano, el futuro. Y fue ahí donde la mujer, hasta ese momento prudente, medida, dejó caer una revelación que cambió completamente el tono de la historia. No se trata solo de lo que ha pasado, dijo. Se trata de lo que estamos construyendo. Esa frase, aparentemente ambigua, fue seguida de una confirmación que, en cuestión de minutos, recorrió el mundo. La relación no solo era real, era seria, muy seria. Según sus propias palabras, ambos habían tomado la decisión de seguir adelante juntos, de forma consciente, asumiendo las consecuencias de todo lo ocurrido. No como un impulso, no como una reacción, sino como una elección. Y eso lo cambiaba todo, porque convertía la historia en algo más que un escándalo del pasado. La proyectaba hacia el futuro. La reacción fue inmediata. Los titulares ya no hablaban solo de divorcio, de traición o de versiones enfrentadas. Hablaban de una nueva etapa, de una relación que, contra todo pronóstico, no se ocultaba ni se diluía, sino que se afirmaba públicamente. Mientras tanto, Torres volvió a aparecer, no con una nueva entrevista, sino con un gesto, una fotografía, publicada en sus redes sociales, sin texto explicativo, sin contexto adicional. En ella,
Se le veía junto a la mujer que había sido objeto de tantas especulaciones. No había poses forzadas, ni intentos de provocar. Solo una imagen sencilla, casi serena, pero suficiente. Porque en el lenguaje de las figuras públicas, ese tipo de gestos dicen más que cualquier declaración. La historia finalmente estaba completa, o al menos lo estaba en su dimensión pública. Porque detrás de todo lo que se había contado, de las versiones, las emociones, las interpretaciones, quedaba algo que nunca podría ser completamente expuesto, la verdad íntima de cada uno. Torres, el ídolo que había construido una imagen de perfección, había mostrado una faceta más humana, más imperfecta, más real. Su ex esposa, la figura que durante años permaneció en segundo plano, había reivindicado su voz, su experiencia, su verdad. Y la mujer misteriosa, convertida ahora en protagonista, había dejado claro que no era un elemento secundario, sino parte activa de una historia que seguía en desarrollo. Quizás esa sea la lección más incómoda de todas, que detrás de cada historia mediática hay personas, que las relaciones no se rompen en titulares, ni se explican en comunicados, ni se entienden completamente desde fuera, y que la verdad, esa palabra que tanto se busca en medio del ruido, rara vez es única, a veces es fragmentada, a veces contradictoria, y casi siempre mucho más compleja de lo que estamos dispuestos a aceptar. Así termina, al menos por ahora, la historia que comenzó con un silencio que escondía más de lo que parecía, y que, cuando finalmente se rompió, dejó al descubierto no solo un escándalo, sino la fragilidad de todo aquello que creemos conocer sobre quienes admiramos.